a todos. Ya hoy es 30 de noviembre. Se nos va el año, caballero. Se nos va el 2024. Y hoy traigo un tema que no es muy popular o conocido, como es la batalla cultural. Pero, sin embargo, la liberación de los pueblos actualmente pasa por liberarse de esa guerra cultural que nos han impuesto. Por esa razón, Javier Milei puso como premisa la batalla cultural para recuperar el poder social en Argentina. Pero antes de dar comienzo al programa de hoy, es muy importante darle me gusta al video, como siempre hemos estado exhortando a que lo hagan, porque también les recomiendo comentar los temas que vamos desarrollando en cada programa, porque es muy importante. Eso es muy importante para el posicionamiento del video en YouTube. Parece que no, pero sí, eso hace que el video se muestre a más personas. Y también aquellos que no se han suscrito al canal, que lo hagan, que necesitamos llegar a los 1000 suscriptores para que el video tenga mayor impacto. Ahora vamos con el tema de hoy, la batalla cultural. Aunque solo quiero hacer una pequeña introducción del tema porque debido a su complejidad académica voy a realizar un trabajo más profundo, pero quiero destacar algunos detalles de la guerra cultural que nos vienen afectando y que fuimos víctimas desde los inicios de los años 60 del siglo pasado, que ocurrió esta teoría y que fue muy bien aprovechada por los encantadores de sirena que nos tocó vivir, encabezado por su maleante en jefe Fidel Castro. Por tanto, voy a resaltar en el video de hoy los puntos que más nos han afectado en este proceso de contracultura. Entonces, como les decía, el concepto de guerra cultural tuvo su origen en Antonio Gramsci, uno de los fundadores del Partido Comunista. Y entonces, pues, él estando ya preso, redactó un documento que se llama las cartas desde la cárcel, considerado como uno de los textos políticos más influyentes en el siglo XX. Gramsci planteaba que la lucha revolucionaria en países industrializados como la Europa Occidental o Estados Unidos no podía plantearse directamente la conquista del poder político como pretendía Lenin. En estos países, decía Gramsci, la burguesía ha conseguido lo que él llamaba la hegemonía ideológica al controlar las instituciones culturales de la sociedad. Entonces, él pues planteaba que había que revertir eso, ¿no? Porque él decía que los centros de estudio, los medios de comunicación de masa, los núcleos de producción artística, es decir, los centros orientadores de pensamiento y el gusto y la sensibilidad estaban en manos de esa hegemonía y que eso había que revertirlo. Pero bueno, en este punto ya Fidel y su gente han llegado al control bajo la verdadera, ¿sabes? Bajo la vieja política o la vieja escuela de Lenin, por medio de la fuerza, bajo la verdadera, o sea, bajo la llamada revolución. Y sí, fue una revolución, no con los intereses que se intuían, ¿no? Como pensaban que muchos cubanos de la época pues pensaban que esa revolución era para beneficiar al pueblo. Realmente no lo fue, pero bueno, de todas maneras fue una revolución. Pero bueno, se cambió toda la estructura del país, tanto económica como política como social. Por eso, luego de conseguido el poder político, necesitaban mantenerlo de por vida, y ahí comienza la implementación de toda la metodología de la guerra cultural.
Como bien decía Gramsci, el verdadero poder de una clase dominante se apoya en su hegemonía cultural. Por tanto, para la revolución triunfante es imprescindible primero mantener su liderazgo a través de la hegemonía cultural. De otra forma, el poder político solo podrá mantenerse mediante una vasta, implacable represión. Sí, que sí, impusieron al principio mientras se consolidaba el poder. Ahora bien, la represión nunca ha dejado de existir, pero se fue sofisticando. Inclusive se impusieron métodos de mayor impacto como el derecho laboral y de educación solo para los confiables, que también se decía que para los revolucionarios, como era el término que se empleaba y que todavía se utiliza esa estrategia de, de controlar el poder y la obediencia voluntaria a través de sometimiento a la dependencia económica. O sea que se cambia toda la cultura en la vida laboral y cultural del país, siendo sus proveedores, siendo el Estado, el régimen, sus proveedores. Lo conocido como el Estado, que también ya ha sufrido la mutación del concepto de Estado porque ahora ha pasado a ser toda la estructura del país bajo la hegemonía del régimen, pues eso es lo que se considera el Estado, cosa que no es verdad. El Estado es otra cosa. Pero toda esta transformación cultural se hizo presente en toda la sociedad cubana, desde la creencia religiosa y hasta la relación personal y humana. Para entenderlo hay que verlo en detalle. Por ejemplo, se prohibió toda práctica de espiritismo, remedio casero, santiguar contra el mal de ojo, sobar a los empachados o los empachos, las comadronas y partos fuera de las instalaciones médicas, etc. Lo grave de todo esto fue que esa práctica podía desencadenar en un arresto y posible encarcelamiento. En mi experiencia personal vi cuando estaba en la Facultad de Hermanos Páez en La Habana en 1971, como Alejandro Vázquez de Guantánamo se le impidió viajar a estudiar en la Unión Soviética porque su mamá practicaba el espiritismo. Los médicos estaban en la obligación de investigar si su paciente había tomado alguna infusión o había sido atendido por algún curandero. Si era positivo y el caso era grave, se procedía a investigar a esa persona, incluso podía ser detenida. Se prohibió la actividad de comadrona o partera como pena, con pena de cárcel para quienes lo practicaran. Como eso iba rompiendo el patrón, con eso se iba rompiendo el patrón cultural del país, pasando a manos del Estado toda la actividad social. La actividad económica se tipificó bajo el concepto de actividad económica ilícita si se realizaba de forma privada, hasta el punto que en 1868, bajo la consigna fuera los timbiriches, se confiscó toda la actividad privada que quedaba en el país. El cambio cultural se hizo presente en toda la vida del país, se prohibieron todo tipo de juegos, incluidas las peleas de gallo, los equipos de música en las bodegas de los barrios y la música extranjera. La batalla cultural también venía aparejada del uso del lenguaje. Así llegó la racionalización de la comida con un primer formato que se llamó el censo o la cuota, luego se le llamó tarjeta de abastecimiento, por medio de la cual se te daban los mandados. Ven cómo se va manipulando el lenguaje, tarjetas de abastecimiento y los mandados se venden, o sea, los mandados se venden, no se dan, se vende la mercancía o el producto específicamente. Es una forma de poder poner el Estado benefactor solo de nombre, pero en el ámbito internacional aparece como que el Estado cubano garantiza una canasta básica gratuita. Una herencia negativa que nos deja la guerra cultural son las consignas. Las consignas son un mecanismo de control psicológico donde el individuo se hace dueño de una realidad que no realiza y se satisface emocionalmente
como si la hubiera realizado. Entonces ya no se preocupa por realizarla realmente de verdad. En Cuba, para cambiar el sistema político, se debe librar una batalla cultural para revertir el daño antropológico que nos causaron con esa misma guerra cultural que nos cambió todos los patrones como país, y somos el resultado de más de 65 años de dictadura cultural que nos ha impuesto una obediencia voluntaria que hace difícil al pueblo, a la vez que se hace poderoso el régimen o sea, que hace débil al pueblo, a la vez que hace poderoso al régimen ante sus propias debilidades. En Cuba, para cambiar el régimen, es preciso cambiar la mentalidad y la actitud de los ciudadanos. Esta es una reflexión que les dejo por acá. Hasta el próximo video, porque realmente estamos viendo cuáles son los puntos negativos que tenemos, nuestras debilidades, y qué podemos hacer para cambiar la dirección de las cosas, porque vienen tiempos muy difíciles. Cuba está viviendo una etapa muy difícil, pero realmente hay posibilidades, intenciones tal vez del régimen de hacer algunas aperturas, pero nosotros no estamos en condiciones como oposición del país participar en esos cambios. Así que tenemos que aprovechar cualquier grieta para adelantar nuestra causa y tratar de organizarnos lo más pronto posible. Así que los dejo por aquí y nos vemos en el próximo video. China, 82 millones de muertes. Esto es el cáncer de la humanidad.